de mis trabajadores es indígena. Me ha comentado que su hermano fue detenido y en su proceso no le han proporcionado un intérprete. Están preocupados porque casi no hablan español y se han acercado para preguntarme qué hacer o cómo pueden ayudarles a saber de qué los acusan y cómo pueden defenderse. Señor Julián, lo invito a que se quede en Acceso a la Justicia, donde seguramente podremos brindarle una respuesta a esta inquietud de su trabajador. Hola, buena tarde. Es un gusto poder estar con ustedes. Me presento, soy su servidor Felipe Ernesto Espejel Razo, secretario de Acuerdos de la Sala de Asuntos Indígenas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAM Texcoco. Ahí me formé como licenciado en Derecho. Además, he cursado diversos diplomados que imparte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Poder Judicial del Estado de México, entre los que destacan los temas de derechos humanos, amparo, grupos vulnerables, personas, pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, niñas, niños y adolescentes, perspectiva intercultural, de género, además de jurisprudencia, violencia intrafamiliar, y los que imparte la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el año 2015 estuve en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Texcoco, realizando mi servicio social bajo la observación de un analista, quien me enseñó el funcionamiento de tal institución. Posteriormente, en mayo de 2016, se me brindó la oportunidad de realizar mis prácticas profesionales en el Juzgado Tercero Familiar de Texcoco. En ese órgano jurisdiccional me desempeñé como proyectista de la doctora Ana Berta Varela Córdoba, ahora jueza en retiro, además de llevar el control administrativo de tal juzgado. Después de 3 años y medio de ser practicante y meritorio, en noviembre de 2019, recibí mi primer nombramiento como archivista judicial. Se me asignó al Juzgado Primero Familiar de Texcoco. Ahí realicé los trabajos de técnico judicial en la primera secretaría, bajo la supervisión de la titular, maestra Emilia Camargo Pérez. Después de 1 año y 6 meses, tuve la fortuna de ser llamado como técnico a la ponencia del magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral, en la primera sala colegiada familiar de Texcoco, en la cual me desempeñé alrededor de 2 años y medio como su técnico proyectista, es decir, apoyando al secretario proyectista de su ponencia realizando sentencias, además de efectuar tareas académicas y de investigación. Durante ese tiempo, realicé diversos esfuerzos para acreditar el examen de ingreso al curso de formación de secretario de Acuerdos que imparte la Escuela Judicial, y después de varios intentos, lo logré. Así, en el mes de febrero de este año, al concluir satisfactoriamente el curso como secretario de Acuerdos, el magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral, presidente de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México, me invitó a formar parte de tal órgano jurisdiccional, nombrándome secretario de la sala. Por ello, es que el día de hoy me desempeño con tal cargo en la ciudad de Texcoco, Estado de México. En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ser secretaria o secretario de Acuerdos tiene diversas obligaciones y responsabilidades. Esto aplica tanto a secretarias y secretarios de primera o segunda instancia. Tales obligaciones se establecen en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Hablar de todas ellas nos llevaría bastante tiempo. Sin embargo, mencionaré las que para su servidor son las más importantes, pues se impactan en la impartición de justicia. Recibir escritos o promociones que se presenten por parte de los usuarios y dar cuenta a la o el juez, a las o los magistrados según corresponda, además con los oficios y otros documentos que se reciban, autorizar los despachos, exhortos, actas, diligencias y autos, así como toda clase de resoluciones dictadas en el órgano jurisdiccional, dar fe y autorizar de los actos de su inmediato superior en ejercicio de sus funciones, llevar al corriente la alimentación del expediente electrónico. Como podemos apreciar, el secretario de Acuerdos tiene una gran participación en cuanto al funcionamiento y trámite en el juzgado o en una sala, sea en materia civil, penal o familiar, incluso mercantil, ya que de los secretarios depende recibir los escritos presentados por las partes y dar cuenta a la jueza o juez, magistrada o magistrado según sea el caso. Además, se encarga de foliar, sellar, rubricar los expedientes con el fin de que sean resguardados en el archivo del juzgado. Tomando en consideración lo anterior, debemos hacer énfasis en que el secretario de Acuerdos es un actor fundamental para el desarrollo de los procesos jurisdiccionales. En él recaen los actos que dan fe de cada una de las actuaciones en los expedientes. Pero no se vaya, después del corte continuamos con más información sobre la Sala de Asuntos Indígenas, aquí en Acceso a la Justicia.
Mis funciones son analizar los expedientes y los TOCAS para ayudar a las magistradas a tomar una decisión en cada uno de los asuntos. Nuestras actividades diarias de los secretarios auxiliares proyectistas generalmente son: acudimos a trabajar y empezamos a hacer el estudio preliminar de las constancias. Una vez que realizamos el estudio preliminar de las constancias, damos cuenta a la magistrada ponente del asunto para decidir acerca del sentido del proyecto, y una vez que comentamos y discutimos el sentido del proyecto, iniciamos a hacer un borrador del mismo para que después de hacer algunas revisiones y después hacer cambios o ajustes, sea el que se sesionen por las magistradas en las sesiones del pleno del tribunal que corresponda. Esto es un acontecimiento histórico, es un hecho emblemático. Cuando se siente un precedente en justicia, los seres humanos tenemos la obligación de invocar ese precedente. No dudo que muchas comunidades, muchos poderes de justicia tendrán que invocar este precedente para que sea completamente universal. Acabamos de escuchar las palabras de la doctora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, quien fue testigo de honor de la presentación de los resultados de la consulta a los 5 pueblos originarios que están asentados en nuestra entidad. La sala a la que me encuentro adscrito es un órgano jurisdiccional especializado en materia indígena. Se instaló el 30 de marzo de 2023 con el objetivo de visibilizar las necesidades jurídicas y acercar la justicia a personas, pueblos y comunidades indígenas. Está integrada por 2 magistradas y 3 magistrados que se desempeñan en lo familiar, penal y civil. Es decir, es un órgano multidisciplinario que conoce de todas las materias. Los asuntos que resuelve la Sala de Asuntos Indígenas son recursos de apelación que se interponen en contra de resoluciones en donde se encuentran involucrados derechos de personas
que se autoadscriben como indígenas. Por ejemplo, si una persona de un grupo originario es acusada de robo y durante el proceso él manifiesta ser indígena, pero el juzgador no toma en consideración esa manifestación, dicha persona tiene derecho a apelar la sentencia de la jueza o juez. Entonces, la Sala de Asuntos Indígenas debe conocer del recurso de apelación que en su caso interponga el imputado, para ordenar la protección a sus derechos interculturales. Por otra parte, la Sala resuelve opiniones consultivas. Una opinión consultiva es un dictamen donde la Sala de Asuntos Indígenas desarrolla estándares sobre algún tema que involucra derechos de personas, pueblos o comunidades indígenas. A diferencia de los casos contenciosos, en las opiniones consultivas no se determina la problemática procesal. Entre otros aspectos, la Sala de Asuntos Indígenas conoce y resuelve las causas relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas que se susciten por incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Los recursos de apelación que ha conocido la Sala de Asuntos Indígenas es porque algún otro tribunal de alzada declina su competencia a favor de este tribunal especializado. Ello al advertir la autoadscripción por parte de alguna de las partes, sean víctimas, ofendidos o acusados. Nosotros recibimos los oficios donde declina la competencia a algún tribunal de alzada. Dictamos el auto de erradicación y recepción de constancias. Analizamos si nos han remitido todas las actuaciones físicas o digitales para poder dictar el auto de substanciación. En caso de no ser así, solicitamos a los juzgados de origen las actuaciones que se necesiten. Una vez que recibimos las constancias necesarias, las analizamos, se dicta el auto de substanciación, el cual determina el marco normativo que debe regir el proceso. Se solicitan los intérpretes en las lenguas que sean necesarios, se designan abogados de oficio en caso de requerirse, se señalan domicilios procesales y se turna a la magistrada o magistrado instructor que debe dictar la sentencia respectiva. Los asuntos se proponen, analizan, discuten y en su caso se aprueban en sesiones ordinarias o itinerantes. La primera se desarrolla de manera reservada en el Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Toluca. Por su parte, las sesiones itinerantes se desarrollan en diversas comunidades a lo largo del Estado de México. Es decir, son abiertas a todo público. Vamos a un corte. De regreso, hablaremos de las sesiones itinerantes y de las sentencias que ha dictado la Sala de Asuntos Indígenas. No se despegue, seguimos aquí en Acceso a la Justicia. Pues realmente creí que se me habían cerrado las puertas, pero pues ahorita ya estoy viendo y escuchando a ustedes. Y pues nuevamente se me abre una puerta de esperanza para con mi problema. Y pues realmente, necesito de su apoyo, más que nada, y se me hace, pues para mí fue algo muy importante que pues hayan venido aquí, especialmente para los problemas que tiene nuestra comunidad indígena. Están muy agradecidas de que finalmente personas reconocidas se preocupen por la estabilidad de ellos y que los estén defendiendo desde unas leyes. Hondo Vilajaco, Dietzoko, bienvenidos a este pueblo de San Juan Atzingo. Sahua Ocoa, Cuencholi, Ñepiecaco. Parece una buena iniciativa, ya que pues en muchos de los casos o en algunos otros estados se ha visto que personas son encarceladas injustamente, están en prisión injustamente.
dinero, recursos para sacar sus problemas, tanto lo que es ahora sí, cuando es de la violación contra las mujeres, con mujeres que están sus maridos en la casa sin deber un delito. Hay gente mujeres que están golpeteadas, que no saben a dónde acudir, gente que pues, tiene problemas familiares, aquí la drogadicción con nuestros hijos. Hay muchos detalles en las comunidades. Gracias por venir a esta comunidad tan humilde y siempre estamos de pie de lucha. Tenemos que dar a conocer lo que hacemos. Por eso es tan importante, como dijo el magistrado Hernán Mejía, salir de las puertas del tribunal. No solo abrir las puertas, salir y venir a la comunidad a escuchar lo que nos dicen nuestros hermanos, nuestros conciudadanos, a escuchar los reclamos de la sociedad, de las comunidades autóctonas del Estado de México y sentir, vivir con ellos cuáles son los problemas diarios que nos aquejan. No esperar a que ellos vengan porque, como dijo Vicenta, a veces no pueden, no tienen cómo, no saben a dónde, aunque tuvieran cómo, a veces no saben con quién y a dónde. Entonces nuestra obligación es venir nosotros, acercarnos nosotros, no esperar a que ellos lleguen, ir a por ellos, ir a encontrarlos, ir a reunirnos con ellos para conocer sus problemas y saber cómo se deben de atender y manejar. Las sesiones itinerantes se han realizado con la finalidad de acercar la justicia a las personas. Además, para que las comunidades y pueblos originarios conozcan la forma de trabajo de este órgano jurisdiccional, es decir, de una forma transparente. Estas sesiones se han celebrado en 2 ocasiones a lo largo de este año. La primera, el 21 de febrero, en la comunidad de Las Rosas, municipio de San José del Rincón, con el pueblo Mazahua, donde se resolvieron 2 asuntos, en los cuales se ordenó la reposición del procedimiento al no haberse respetado los derechos lingüísticos de los sentenciados. La segunda sesión itinerante se realizó el 22 de mayo en el Centro Ceremonial Otomí, en el municipio de Temoaya, con la comunidad otomí, en la cual se resolvieron 3 asuntos. El primero, se ordenó la inmediata libertad de una mujer nahua con discapacidad a la que se le acusó de homicidio. Lo anterior, al determinar que hubo violaciones procesales. En el segundo caso, se confirmó la sentencia de primera instancia. La apelación fue interpuesta por un hombre de origen nahua que fue acusado por violación en agravio de una niña mixteca. En un tercer asunto, se resolvió sobre un conflicto intrafamiliar, en el que 2 tíos eran golpeados por un sobrino de la comunidad Mazahua, ordenándose la reposición del procedimiento a fin de que los derechos lingüísticos de las partes fueran privilegiados. Estas sesiones itinerantes de la Sala de Asuntos Indígenas se seguirán desarrollando en los 4 puntos cardinales de la entidad, con la gran finalidad de seguir acercando la justicia a todas las comunidades y pueblos indígenas que habitan en nuestro estado, es decir, nahuas, matlacincas, mazahuas, otomíes y tlahuicas, pero también de quienes provienen de diversos estados de la República y que se encuentran asentados en el Estado de México. En septiembre de 2023 se aprobó el Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva Intercultural, mismo que incorpora los principios de jurisdicción indígena, interseccionalidad, transversalidad, enfoque de perspectiva de género, derechos de la niñez y afrodescendientes. La experiencia que más me ha marcado al estar en la Sala de Asuntos Indígenas es la de una persona sentenciada a más de 50 años por el homicidio de su hijo. Sin embargo, a ella se le detectó esquizofrenia. Tanto la acusada como su representante legal, es decir, su padre, eran nahuas y necesitaban intérpretes. Sin embargo, se omitió designarles alguno. En la sesión itinerante se ordenó su inmediata libertad por haberse violado sus derechos lingüísticos. A los pocos días, el padre de la acusada llegó al lugar donde opera la Sala de Asuntos Indígenas. ¿Y saben qué hizo? Agradeció por haberle entregado a su hija. Quería agradecer porque su hija ya estaba con él. Ese momento para mí fue una señal de que el trabajo que se hace en el tribunal especializado es noble, pero además se hace bien. Estoy convencido de que el Poder Judicial del Estado de México es un referente y proyecto de vida para quienes trabajamos en él. Al mismo tiempo, el desarrollarme en la Sala de Asuntos Indígenas me ha sensibilizado como persona y como servidor público. Estoy convencido de que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
se brinda un servicio cercano y humano, pero además real y transparente a las personas. Señor Julián, espero que en el transcurso de nuestro programa usted haya encontrado una respuesta a la inquietud que nos planteó inicialmente. Aquí estamos para apoyarlo. La Sala de Asuntos Indígenas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México se encuentra en la ponencia del magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral, en la primera sala colegiada familiar de Texcoco. Carretera Texcoco, Molino de Flores, kilómetro 1+500, Colonia Xocotlán. Si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer por medio de los números 595-954-1964, extensión 16033, así como al correo institucional sala.asuntosindígenas@pjdomex.gov.mx. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Soy Felipe Ernesto Espejel Razo, secretario de Acuerdos de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México. Si quieren conocer de esta labor y más, síganos en nuestras redes sociales en X, Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Esto fue Acceso a la Justicia. Estamos siendo pioneros en una iniciativa que transforma y visibiliza el interculturalismo jurídico. En este mismo patio histórico de la sede del Poder Judicial del Estado de México, asumimos el compromiso de promover y crear una sala indígena. Esta sala de asuntos indígenas fue parte del proyecto inicial de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tuvieron a bien aprobar mis compañeras y compañeros magistrados del Poder Judicial. El estudio introductorio y colección Ordenanzas de Carlos III conmemora los 250 años de la expedición de este ordenamiento. Es el origen del ejército como institución en la Nueva España y después en México, así como la base para fijar los límites del Estado de México y los primeros 6 distritos judiciales. Coordinada por Ricardo Sodi Cuellar, esta obra que merecía ser rescatada y estudiada por su lenguaje extraordinario y su influencia en el derecho mexicano, así como en la construcción de nuestra nación, es parte de la colección editorial Rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. Las ordenanzas de Carlos III fueron la base de figuras históricas como Antonio López de Santana y Francisco I. Madero, y siguen siendo relevantes en la actualidad debido a su influencia en la configuración constitucional del fuero militar en México. Esta edición consta de 3 tomos, 2 facsímiles y un estudio introductorio que incluye contribuciones de especialistas de Portugal, Brasil, España, Perú y México. Su estructura está definida en la sección de oro o proporción áurea, para lograr una mejor lectura del contenido, tomando los diferentes conceptos de edición del siglo XVIII. El prólogo, a cargo del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, nos introduce en el interesante contenido de sus 11 apartados, uno de ellos enfocado en su análisis tipográfico realizado por el diseñador Ricardo Salas Moreno. Cuenta además con la participación de instituciones de renombre como la UNAM, el Colegio de México, Anáhuac, el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras. Esta magnífica obra se convierte en un legado invaluable para la comunidad jurídica y para todos los amantes de la historia de México.